Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Código Político. Buenas noches, querido. ¿Bien? ¿Cómo anda? Todo muy bien, anda. Muy bien, ¿no? Qué semanita, ¿no? En Código justamente empezó el jueves pasado, Sí. cuando por la ley del 2x1 estuvo acá García Fernández Mejide, ¿te acordás? Es verdad, la ley el fallo de la Corte había salido el día anterior. Bien. Exacto. El tema del 2x1, las enormes manifestaciones del día de ayer, miércoles. Muchísima gente en las calles. La reacción del Congreso, que en muy poco tiempo, por las razones que fueran, porque querían evitar una conmoción mayor, se consiguió un grado de unanimidad casi absoluta, menos un diputado, todos votaron en diputado, y los senadores votaron todos 56, a favor. los 56 que estaban votaron a favor. En una ley que claramente le pone límites a la aplicación del 2x1. Bueno, todo esto es noticia suficientemente conocida. El gobierno la pasó mal al principio, regular después. Yo creo que salió con lo justo, salió bien. Sí. Sí, demoró, pero bueno. También esperó el momento. Digo, el presidente estuvo un poquito callado, pero finalmente cuando el Congreso terminó de sancionar la interpretación del artículo 7 de la ley cuestionada, bueno, finalmente salió el presidente y habló. A ver, ¿qué más? El presidente está de viaje, ¿no? El presidente acaba de salir. Bien. Acaba de salir, se enteró a Dubái, va a China y va a Japón. Sí. La semana habían compensado el traspié inicial del gobierno con el tema del 2x1, porque la oposición se lo había cargado a la mochila del gobierno, con fundamento sin él, pero la política es así. Finalmente habían zafado de esto con las leyes votadas ayer, con lo que dijo el presidente, que estuvo siempre en contra del 2x1, cosa que se supo después que la ley se votó. Hoy se enteró que un arrepentido del caso Odebrecht dijo que le mandó 10 transferencias al jefe de la inteligencia, a Gustavo Arribas, por un total de $850.000. Y que él solo se dedicaba a pagar coimas. Lo declaró hoy ante los fiscales argentinos. Bueno, no tiene paz Macri ahí, y ningún presidente la tiene nunca. Así que... Tengo entendido que la diputada Carrillo ya habló hoy mismo con Macri de ese tema, antes de viajar. ¿Y qué le dijo? No conozco el detalle, pero me lo imagino, ¿no? Bueno. Digo, ya seguro que no pasa nada, no le dijo. Ya que no pudo con Lorenzetti, porque chocó contra la pared y volvió, por ahí se la agarra con Arribas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a estar... Por suerte está Hernán Lombardi, el ministro de Medios Públicos. Nos está acompañando esta noche. Él debe estar contentísimo de tener que hablar de estas cosas, me imagino. No vamos a hablar de los medios públicos, salvo que él se meta en ese tema, y no lo vamos a impedir. Evidentemente hay cosas que tienen que ver con la comunicación, y hay cosas que derivan de la comunicación y que tienen que ver con lo que vimos esta semana, que es la grieta. La grieta sigue, los desencuentros siguen, posiciones que uno dice, bueno, por ahí se podría arrimar un poquito. Bueno, pero sin incentiva. Hasta la Iglesia parece que desiste de la idea de la mesa de la reconciliación nacional. Es que desde allá, desde Roma, el de Blanco... Puerta de Hierro. Le mandó una... Puerta de Hierro, 2. Al Papa le cayó como uno puede imaginarse que le caiga que la Iglesia llama a la reconciliación en una iniciativa que él no había avalado, y que además la Iglesia argentina, o por lo menos quienes conducen el episcopado, para sostener esa posición, que claramente era inconveniente, inoportuna, la respaldaron en la cultura del encuentro que promueve el Papa. Entonces el Papa dijo, no hagan lo que no tienen que hacer y además no me usen a mí para defenderse. Parece que la reconciliación pasa a alguna vez. Ahora un poquito del freezer. Alguna vez. Los obispos recibieron una reprimenda vaticana clarísima. Bueno, de eso vamos a estar hablando. También el gobierno tuvo otras malas noticias. Pero de eso vamos a ir hablando. Por ejemplo... Y los 2.6 de inflación que se conoció esta semana, con más del 9% cerrando el primer cuatrimestre. Demasiado. Y no cierra por ningún lado el 17-20 de pauta anual, ¿no? Digo, pregunto yo, ¿el presidente va al Banco Central qué va a hacer? ¿Va a seguir subiendo las tasas? Le vamos a preguntar a dos diputados que estuvieron en la votación, seguramente han estado ahí, de la votación del tema del 2x1, pero que
Su especialidad es la economía. Soy Luciano Laspina, del PRO, Cambiemos. Efectivamente, es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, señor. Y el diputado Marco Labaña, del Frente Renovador. Con ellos vamos a estar hablando de economía. El ángulo de la economía que a mí me parece que es más... Me parece, ¿no? Estos son importantes, pero la caída del 5% del consumo en marzo es la expresión en el bolsillo de las cuestiones que... alimentos, indumentaria, educación. Sí. Ahora, a Laspina le vamos a decir, está todo mal, se está todo hundiendo, nos vamos a pique, nos vamos por la canaleta, o todavía cree que en algún lado hay brotes verdes el oficialismo. Vamos a verlo. Duhovne lo dijo, que eran bosques verdes, bosques de brotes. Bosque de brotes, dijo Duhovne. Duhovne es un gran creador de metáforas económicas. Es el Neruda de este tiempo. Pero hacen falta efectividad de conducente. Así es. Duhovne, él que viene del radicalismo o del PI. Bueno, que más o menos lo mismo. Menos de 2 minutos y estamos con Hernán Lombardi. Estamos en código con el ministro Hernán Lombardi. Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Andamos bien. Te bajo un montón de kilos, ¿no? 18, Julio. ¿Pero que en la inflación? No. No, los hidratos de carbono, los veo. Cada hidrato veo, digo, produce... estricnina, cianuro. Bien. No es la tarea oficial. No. No, la tarea oficial te pone... Te pone ansioso. Ansioso. En 40 segundos vemos qué dijeron Cristina y Macri del tema del 2x1, una vez que más o menos se resolvió. A ver. Sigo sosteniendo que los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha y que realmente por la calle puedan caminar gente que violó, torturó, desapareció chicos, tiró gente al mar. A mí la verdad que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza y no me entra en la cabeza aquella gente que puede apoyar eso. Felicitar al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2x1. Ley de la cual siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad. Y más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad. Sucedía esto en un extraño momento de consenso en la sociedad argentina y en la política argentina, por la cual con casi, salvo un diputado, todos diputados y senadores votaron a favor de la limitación y la aclaración acerca del 2x1, ¿no? Y el gobierno, ¿te cree que cierra el ciclo de conflicto político que le causó esto con esto que dice el presidente? Yo creo que uno de los puntos de acuerdo que tiene la Argentina, la moderna democracia argentina después del 83, es el nunca más. Y el nunca más, periódicamente durante estos años, del 83 a la fecha, se ha expresado contundentemente reiteradas veces. Y creo que fue una muestra de alivio. Yo creo que todos el miércoles, cuando se vio la contundencia de la votación, bueno, primero en diputados, salvo un diputado que es marginal, evidentemente, y la unanimidad en el Senado. ¿Cuánto hace que no pasaba esto? Todos tuvimos una sensación de alivio, de alegría, que hay cosas que se pueden acordar todavía. En una Argentina que parece condenada a la división, se pudo acordar un proyecto de ley que modificaba un proyecto de ley, francamente, o una ley, francamente, horrible. Todo sobre cuestiones controversiales, ¿no? También una ley que había sido derogada, que rigió hasta el 2001, que nació como una ley para vaciar cárceles en un momento de crisis del sistema penitenciario. Todo a la Argentina, ¿no? Todo, sí, emparchado, pero con una línea de dirección correcta, que es el no a la impunidad. Ahora, a mí hay algo que me resultó contrastante de la misma jornada, porque lo que usted dice, lo mencionaba Julio también, ¿no? El símbolo de la unidad en el Parlamento. Todos votando. Ahora, la misma unidad en la calle no existía. No. Aquí hay, digo, yo tengo la sensación, más que la sensación, la certeza, tuve ocasión de pasar ayer por la marcha, la certeza de que en términos de protesta callejera, los derechos humanos pertenecen al kirchnerismo y a la izquierda. En términos de protesta callejera, o de expresión callejera, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo creo que esa es una maniobra muy oportunista que inició Néstor Kirchner en su famoso discurso frente a la ESMA, donde lo sacó el protagonismo de Raúl Alfonsín
Acuérdense cuando pidió perdón en nombre del Estado. El primer discurso. Y esa cuestión oportunista sigue existiendo. Pero yo prefiero hablar en este momento de lo que nos une, ¿no? Porque si no, agregaría un elemento de distorsión en algo que significó realmente un alivio para todos. Yo creo que el compromiso de derechos humanos, de alguna forma lo dijo la expresidenta, aunque también la presidenta derrapó claramente en otras declaraciones en el exterior el mismo día, diciendo esto es patrimonio de toda la Argentina. Por otra parte, viste que hay poco conocimiento acerca de lo que es la lesa humanidad. Se repite a veces lesa humanidad como si fuera un adjetivo, es un sustantivo muy claro, ¿no? Porque ya desde la Convención de Roma son crímenes que son cometidos, está implícito en la idea del genocidio, de la tortura, de la desaparición forzosa de personas, que son crímenes desde el poder. Entonces, sí, claro, que se ejecutan desde el poder, y en este caso de la dictadura militar. Entonces eso caratula y define mejor la lesa humanidad. Digo, para salir, viste, de decir, son crímenes de lesa humanidad y nadie prefiere o nadie profundiza sobre de qué se trata esto. El rector de la Universidad Católica, Eduardo, traía a colación el tema de la Iglesia deja la idea de reconciliación, esta que había tratado de reflotar. El rector de la Universidad Católica, que es la expresión política del Papa en la Argentina, todo el mundo lo sabe, el monseñor Víctor Fernández, en un reportaje dice en estos días esto mismo. Es cierto, los guerrilleros también cometieron crímenes, pero no se pueden poner en un nivel de comparación con quienes cometieron crímenes horrendos desde el aparato estatal, y esto es la lesa humanidad. Es eso, y además la comparación siempre es mala, porque es como comparar cuestiones de naturaleza distinta. Obviamente tenemos que condenar muy fuertemente la violencia política que existió en la Argentina previamente, pero eso no justifica, nunca justificará al que tiró gente semiviva de un avión o torturó niños en la vientre de su madre. Eso no tiene nada que ver. Ahora, simultáneamente hay que condenar la violencia política particular del 73 al 76. Bajo el gobierno democrático de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón. Bueno, esa es una grita que no cierra, porque quienes han intentado ir por ese camino, Graciela Fernández Meijide y otros, se encontraron con discusiones muy incendiarias, con mucha resistencia de los que quedan, de aquellos protagonistas de los años de la violencia desde la política, no aceptan una revisión. Ahora, ¿no viviríamos en un país mejor, mucho mejor, si pudiéramos, por un lado, elogiar lo que hace otro bien, que esté fuera del campo político de uno? Si cada día pudiéramos elogiar algo que hace bien a alguien que no está dentro de nuestro propio campo político. Y a su vez, arrepentirnos de lo que hicimos mal. ¿No sería un país mucho mejor que hubiera? Y obviamente ahí hay que reconocer que los protagonistas principales de la dictadura militar, nadie se arrepintió. No, las listas en algún lado deberían estar. Podrían haber colaborado con las investigaciones. No colaboraron con las investigaciones. Entonces es muy difícil hablar de ideas como la reconciliación cuando no hay ni arrepentimiento y en muchos casos no ha habido justicia. ¿Cómo imagina en la ficción que en algún momento de la historia esto se podría saldar? Primero, no se puede forzar. Son procesos sociales que no se saldan desde el Estado. Y segundo, profundizando la idea de memoria, verdad y justicia. Cuando hay justicia hasta el final, y está claro que hay justicia, se puede empezar a hablar de otras cosas. Mientras no esté claro el concepto de la justicia, y este fallo de la Corte de nuevo retrotrae y te hace retroceder 50 pasos en esa dirección, me parece que está fuera de agenda esa, digamos, uno puede dialogar todo, pero reconciliación en nombre de qué. No va a pasar. Y está bueno que no pase. Para el imaginario medio, que un dirigente importante, un ministro del gobierno de Cambiemos, de Macri, se exprese en estos términos, suena un poco raro, diciendo, ¿viste de qué partido es? Cambiemos. Pero no es el lenguaje, ni los términos, ni los temas en los que los dirigentes del PRO, más que del resto de Cambiemos, se animan habitualmente a entrar, como si tuviesen una especie de pudor anticipado. Sí, bueno, también es cierto que dentro de Cambiemos hay matices, ¿no? Digo, quizá el PRO tiene la actitud más dietética en ese tema. Me parece que el radicalismo tiene una historia que lo vala. Y bueno, la coalición es Elisa Carrió, no mucho pero más. A su vez se construye, es cierto, pero a su vez se construye un pensamiento, si quiere módico, pero
muy vinculado a la realidad, que es un nuevo pensamiento alrededor de Cambiemos, que tiene que ver con esto de miremos el futuro, pero analicemos claramente lo que pasó en el pasado. Me parece que hay una cuestión que tiene que ver, obviamente, con un fuerte pragmatismo, pero sin olvidar que el Estado, y sobre todo la política, siempre tiene un rol en el debate y en la construcción de ideas. Si no hay construcción de ideas, es imposible que exista un gobierno exitoso. Al mismo tiempo que transformamos la realidad, y este es un gobierno que se plantea claramente que los problemas se pueden solucionar. Y entonces, ¿qué quiere decir ser pragmático? Que los problemas se pueden solucionar, que no hay que convivir ni con la pobreza, ni con la miseria, ni con la falta de libertad, que son los dos grandes ejes. Pero al mismo tiempo, digamos, hay que ser, esto significa una fuerte dosis de pragmatismo, pero a su vez inyectar un cambio cultural en un sentido. Y en este sentido, miremos al futuro claramente, porque el futuro puede ser mejor para todos. Quiero decir, un gobierno exitoso también representa un corpus de ideas. Sí, claro. Aunque no se le reconozcan. Pero es que es así. Llego acá comentando muy enojado a propósito como ministro de Medios algunas declaraciones de Cristina no tan felices, no sé si en Grecia o en Bélgica, sobre el tema del rol de los medios y la sociedad. A mí me parece ¿Por qué se disgusta ahí, tanto? de nuevo, dentro de estos acuerdos tácitos o explícitos de la democracia argentina, es cuando uno critica afuera hay que tener mucho cuidado. Una cosa es las críticas adentro del país, y cuando uno critica fuera del país, obviamente era buenísimo que se pudieran denunciar a la dictadura en los momentos que estaban conculcados los derechos en Argentina. Pero cuando lo haces en democracia hay que tener más cuidado. La expresidenta no tiene ningún cuidado, dice cosas, digamos, que era lo que particularmente me parece totalmente desafortunado. Son declaraciones de Cristina Fernández desafortunadas con la legitimidad del presidente Macri. Sí. Y habla de estafa electoral. Cuando vos hablas de estafa electoral y de falta de legitimidad en un contexto donde no todos tienen por qué saber la verdad de la Argentina, está poniendo en duda muchas cosas. Y yo creo que es la continuidad en su pensamiento, que no le quiso dar el bastón de mando al presidente, de sus seguidores que dicen Macri basura, vos sos la dictadura. Entonces hay un pensamiento ahí realmente estrambótico y poco constructivo. No solo hacia el gobierno de Cambiemos. Porque pues agrega otra cosa que es también preocupante: la sociedad no entiende. La sociedad no puede entender porque está intoxicada por los medios. Claro, no entiende, no sabe interpretar lo que hay detrás de las noticias. Esa fue la frase que dijo. Y además, la generación, en este caso se refiere a la generación de ella, entendía más porque leíamos más. Una afirmación muy despectiva hacia las nuevas generaciones, con lo cual está bueno opinar. Yo no creo, nunca participaré de la idea de que porque o sos viejo sos peor o porque sos joven es mejor. Me parece una idea simplificadora. Pero estigmatizar a una generación entera porque no lee y porque no entiende, me parece que son pensamientos muy contrapuestos además con lo que pasaba ayer. Porque mientras por unanimidad, insisto, salvo un diputado, se votaba una ley que sacó de la zozobra que vivimos una semana en términos de impunidad, la expresidenta decía estas cuestiones francamente alarmantes en el exterior, que lo hace doblemente más grave. La verdad que de todos modos, decir que la gente no entiende lo que pasa, es apelar a que venga algún papá o mamá superior que te explique todo. Yo pienso que la sociedad de eso le está. Bueno, pero además, llama a dividir por jóvenes o viejos. La mitad del padrón electoral en la Argentina, afortunadamente, tiene 30 años o menos. A menos que pensemos que la mitad es boba y sigue... Pero aparte lo que le viene por el telefonito. De nuevo, Julio te pone en una situación de iluminados que enseñan. Nosotros preferimos, dentro de este cuerpo de ideas que hablábamos, de Cambiemos, nosotros vamos a preferir el diálogo al monólogo. Preferimos la construcción colectiva a alguien que nos señale con el dedito y diga, vos sabés, vos no sabés. Usted está apuntando a una de las raíces de la grieta culturales y una raíz cultural del peronismo. El peronismo siempre ha tenido liderazgos providenciales o los ha querido tener. No, y además... a mí me gusta pensar que hay un peronismo que tiene, o que siempre hubo una tradición que se intentó construir un peronismo más democrático y republicano. Pero tristemente para el peronismo, siempre ha sido hegemonizado por aquellos que
voy a usar de nuevo la palabra metonimia, o la imagen que después me dicen que es medio intelectual. Claro. ¿Qué es la metonimia? Dígalo. Porque yo no sé. Reemplazar la parte por el todo. Y una parte mayoritaria del peronismo siempre se cree interpretar al conjunto, al todo de la sociedad, y no a la parte. Y eso, evidentemente, encubre un sentimiento autoritario. Eso pasa también en lo que ella dice sobre los medios. Le echa la culpa a la operación mediática de la elección de Cambiemos. Las modernas democracias, cuando salimos del desastre del nazismo en particular, agregan a Tocqueville, digamos, agregan a la división de poderes dos claros conceptos. Son imprescindibles medios plurales, independientes, y la presencia de medios públicos, y son imprescindibles los partidos políticos. Esa es la gran expansión de la ciencia política después de la segunda mitad del 20. Me parece que a veces Cristina Fernández te quiere hacer retroceder a algo que no tiene nada que ver con eso, una forma de la democracia directa, ¿no? Gracias, ministro. Muy amable. Gracias a ustedes. Venimos enseguida en Código, hay de todo, vamos a hablar de montones de cosas de política. Está el mercado de pases. Pero nos esperan los que saben de economía. Absolutamente. Ya venimos. Seguimos en Código, ¿eh? Sí, señor. Seguimos en Código. Estamos muy contentos. Vamos a hacer el picado fino. Sí. Lo que queremos aclarar ante el picado fino... No, yo sé lo que vas a aclarar. Acláralo vos, entonces. No, acláralo vos. Porque yo más... No, Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de Macri, de Cristina. de los candidatos del mercado de pases. Sí. No vamos a hablar de Dani Scioli. No. De política sobre Scioli no vamos a hablar. Ni de nada. Ni de nada. Bien. Telón rápido, cortina del picado. Let me take a selfie. Bien, se definió esta semana. Sí, alguna gente confundida, está bastante extendida esta confusión, quiero decirlo, cree que la final de la Champions League la van a jugar Juventus y Real Madrid. En Cardiff. ¿No es Cardiff, así? Gales. No. ¿No es así? Hay otros finalistas de la Champions y son nuestros. Bueno, Argentina siempre tiene. Nosotros siempre tiene tela. En esto del fútbol somos campeones morales. Claro. Mostrale, diré. A ver. Buena pisadita. Sí. Bien. ¿Qué te puedo decir? Golazo de Macri de tiro libre, ¿no? Lo vi, a ver, vamos a hacer un pequeño análisis técnico. No estará trucado eso, porque Macri que le pegue así por arriba de la barrera. Macri le pegó bien. Algunos dicen que el lugar de Macri era Madurga. Claro, Madurga. Pero bueno, como estaba de lejos. Ahora, la vía que Esto era en la Quinta de los Abrojos, este fin de semana. Sí, señor. Linda canchita, equipo que juega en el picado ese con camiseta. Si la Quinta de Macri no tiene una buena canchita, yo me voy a... Y tienen... ¿Dónde me voy? Bueno, a la quebrada dice Mahuaca, que el presidente estuvo concentrado, pasó horas y horas pegándole a ver si podía pasar arriba de la barrera. Durante muchas horas los muchachos de la barrera tenían que agacharse para que la pelota pasara. Al final parece que aprendió. No, bien. Igual la vi a Cristina. ¿Y la doctora dónde estaba? Mucho suelazo. Estaba en Atenas, en un campamento de refugiados de inmigrantes. Del norte de África. Efectivamente. Lo vi, claro, no le dijeron... Le dieron puntapié inicial de un partido ahí en el campo de refugiados. Ella debió ponerse una zapatilla en una plataforma así, pero bueno, más o menos, no se lo esperaba, nadie le avisó. La culpa siempre de otro. Sí. Bueno. Mucho suelazo, pero bastante bien.
No, bien, no se desgarró, tiró 2 o 3 veces la pierna para adelante y no se desgarró, bien, está en buen estado. Yo me hubiese desgarrado hasta la nuca. Bueno, hasta la nuca, por eso digo. Bueno, muy linda la final de la Champions entre Cristina y Macri. Ya se jugó en realidad esa final, pero algunos quieren que se vuelva a jugar en octubre. Sí, ahora... Ya hubo un resultado, muchachos, no arriesguen, así nomás. Pregunta, ¿el de Macri fue gol a favor o fue gol en contra? No. Bueno, algunos, este fue a favor, algunos en contra tuvo. Yo creo que el tema del 2-1 a Macri le hizo un golcito en contra, durante un rato por lo menos. Y ¿no? lo tuvieron, sí, sobre todo porque, bueno, esperó finalmente el momento del Congreso para salir a decir algo y cerrar el círculo virtuoso de la crítica. Empezó el secretario de Derechos Humanos Abruz diciendo que el fallo de la Corte estaba ajustado a la ley. Después salió un poquito más pícaro, creo que vos lo escribiste. Y fue corriendo. El ministro Garabano dijo, sí, el fallo puede ajustarse a la ley, pero el 2x1 nosotros estamos en contra desde siempre, para todos los delitos y mucho más de lesa humanidad. Sí. Después habló, no alcanzó. Salió Marcos Peña y dijo, esto es una señal de impunidad, no nos gusta. No alcanzó, hacía falta una voz potente. Salió María Eugenia Vidal y ahí parece que todo el mundo se enteró que el gobierno estaba en contra. Después vino lo del Congreso. También habló, para ser justo, a lo mejor no tiene una voz tan fuerte, Gabriela Michetti. Gabriela Michetti. También bueno, pero Vidal hoy la más popular, bueno, finalmente. Indudablemente. Y después el presidente me parece que él dijo, bueno, esto ya está, es un tema entre la justicia y el Congreso que tiene que ser una ley correctiva, después habla el Poder Ejecutivo. Sí. Digamos, formalmente impecable. ¿Podría haber hablado un poquito antes? Puede ser. Sí. Puede ser. Puede ser. Tuvo un problemita. Creo que zafó un poco. Salieron del paso. Yo creo que, amén de la unidad de criterios que hubo en todos los sectores, cuando uno vio la sesión de diputados, me parece que la que se cargó la defensa y la argumentación al hombro fue Elisa Carrió. Sí. Que además hizo una gran pirueta. A ver, yo tengo un datito sobre eso, pero a ver, ¿vos qué decís? Ella terminó diciendo que hubiera votado como Maqueda. En realidad... Yo no sé si es tan así, ¿eh? No. Me parece... Era Pinocho, ¿eh? Si hubiera estado en el medallero, era Pinocho. Era Pinocho. La argumentación jurídica muy sólida y muy sustanciosa, como siempre, de la doctora Carrió, parecía copiada, o era muy similar, no saco lo de copiada, era muy similar al voto de Horacio Rosati. Mira qué casualidad. Algunos dicen que el voto de Rosati en realidad era copiado, saco copiado. Era muy similar a los argumentos de la doctora Carrió. Algunos también te dicen, pero tanto influye Carrió sobre Rosati, dicen algunos, no me consta. No lo sé. Que por ahí... Nunca los vi juntos. No, ellos dicen que hace 2 años que no hablan. Pero ahora por ahí se mandan mensajitos. WhatsAppeo, bueno, el asunto es que por H o por B hubo un poquito de ruido del lado del oficialismo, que al final lo zafaron en un proyecto que empujaron sobre todo Pinedo y el diputado Tonelli. Se juntaron proyectos de otras fuerzas, del Frente Renovador, de los socialistas, etcétera, y bueno, y salió una ley que todos aprobaron. Bueno, Cristina también tuvo en contra, ¿eh? ¿Gol en contra de Cristina? Sí, no por las declaraciones. ¿De ahí en Grecia? No, en Grecia no. ¿De dónde? ¿Dónde no fue? ¿A dónde? ¿Te acuerdas? Ella iba a ir a Londres, a Oxford. Claro. A hablar en un ¿Te acuerdas que Rívolo pidió una aclaración para ver si era cierto que la habían invitado? Lo dijimos acá. El fiscal dijo, sí, señor, queremos saber si la habían invitado. Y la habían invitado. Ahora, ¿sabe qué pasó? No fue, dijo que la invitación había sido extremadamente conceptuosa. ¿Cómo corresponde? Bueno, es un expresidente. Pero yo la leí y me quedé un poquito, digo, mira vos, qué bien que la conocen en Oxford a Cristina, ¿no? Qué considerada que está. Sí. Bueno, parece que pidieron alguna información adicional sobre en qué iba a consistir, quiénes iban a estar, y por supuesto, desde Oxford lo que llegó fue silencio. Entonces, ¿qué pasó? Pasó el fantasma de Harvard. Estamos en Harvard, chicos. ¿Eso? Sí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Le hicieron esa pregunta... No estamos en La Matanza, chicos, estamos en Harvard. Uno de los grandes éxitos del ciclo anterior. Como surgió ese fantasma, decidieron que para que los torturadores no anduvieran por la calle, ella iba a estar 2 días menos de viaje. ¿Y suspendió por las dudas? Suspendió por las dudas. Les agarró un temor a que algo se fuera de madre. Después yo vi que Parrilli, ¿saben quién es Parrilli, no? El tipo más... El que fue secretario general y... El funcionario más respetado por Cristina, como todo el mundo sabe. Soy yo. Sacó un comunicado diciendo que pasan cosas tremendas en la Argentina que requieren la presencia de la expresidenta acá. Pero si suponete que vos tenés un problema tremendo, ¿te vas en lugar de 10 días, 7?
No me voy. No te vas. Bueno. Mucha Sarasa. Golcito en contra. Sarasa y gol en contra. Che, estamos muy futbolísticos esta noche. Vamos libro de pases. Vamos libro de pases. Vamos libro de pases, diré. Sí. A ver, montón de novedades. Esta semana hubo un montón de cosas. A ver, primero, hoy, Macri, antes de tomarse el avión para irse a Emiratos, China, Japón, sí, señor, recibió en la Casa Rosada a Graciela Ocaña. Por ahí tenemos alguna imagen de eso. Ahí están. Graciela Ocaña con Vidal y con Larreta. Y María Eugenia Vidal, efectivamente. Ocaña anunció que pasa a Cambiemos. Que te reciban Macri, Larreta y Vidal da una idea de cuánto le importa al gobierno el pase de Ocaña, porque ahí está el trío, falta Marcos Peña y está todo. Los Cuatro Fantásticos. Ferreiro, Acevedo y Maldonado. Y Maldonado. Bueno, están todos. Ahora, impresionante. También hay una cosa, le habían ofrecido a María Eugenia Vidal un cargo en la administración provincial. ¿Le abrió? Antes de... No, le habían ofrecido. A Ocaña. Antes de la reunión de hoy. A Ocaña. Ocaña dijo, yo prefiero aportar desde otro lugar. El lugar va a ser una candidatura en octubre en la provincia de Buenos Aires. ¿Diputado o senadora? Yo creo que diputada. Pero va a haber que esperar que se acomoden. Algunos dicen que con esto la candidatura de Facundo Manes estaba en duda porque Manes no se decidía, porque la campaña no arrancaba. Pueden ir los dos, ¿eh? Pueden ir los dos. En la lista de diputados entran 35 por la provincia de Buenos Aires. Una cosa 15 yo no sé, para el que gane. Digo, yo no la voy a poner en duda porque además era muy fidedigna el dirigente que me lo contó. Me dijo que en la reunión que se hizo, donde estuvo Facundo Manes, entre tantos, Esteban Bullrich, Manes dijo, yo estoy y voy donde me digan. Un soldado. Algunos se cayó así, plop, piso, ¿te acordás? Las historietas. Sí. Plop. Un soldado. Vamos a ver. Otros pases. Hablando de soldado. El soldado. Mira esto. Claro. Pase con disciplina incluida. Sí, vamos. A ver, los soldados de Cristina. Ahí está Alberto Rodríguez A, ¿lo ves? Ahí el de celeste. El Alberto, Verónica Magario y acá de negro Luis Delía. Luis Delía estaba. Ahí, acá al costadito está Luis Delía. Veo la mano. Ahí asoma. Ahí está. Pero está Verónica Magario, que es un soldado de Cristina, como bien se sabe. Y Alberto Rodríguez. ¿Alberto Rodríguez qué hace ahí? Está aplaudiendo. ¿También es un soldado? Bueno, él hizo una alianza, después de muchísimos años de enfrentamiento con los Kirchner, hizo una alianza con Cristina. Que le empezó a correr un frío a los hermanos San Luis puntanos. Bueno, porque el gobierno está poniéndole al oponente. Claro, le pone a Poggi, que fue ya una vez gobernador. Por los Rodríguez A. Por los Rodríguez A, por supuesto, que está muy bien posicionado. Dicen las encuestas de San Luis que está 2 puntos arriba. Poggi. Exactamente. Bueno, por ahí son los Rodríguez. Ahora, el intendente de San Luis toda la vida es del Frente para la Victoria. La alianza de los Rodríguez A con Cristina tiene que ver con eso. Así es. Más pases. Hay un señor que pasó del Frente Renovador al randacismo. Alberto Fernández. Sí. Alberto Fernández, jefe de gabinete. Jefe de campaña. Bueno, Randazzo lo puso el jefe de campaña. Alberto Fernández no se sabía. La verdad, yo, en mi yo también, ignorancia amplia, no sabía si Alberto Fernández seguía o no. Ahí están juntos en la época que los dos estaban en el gobierno de Cristina. Efectivamente. Primer gobierno de Cristina. Cuando todavía Randazzo no era ministro de Interior. Ellos dos están contentísimos que recordemos este momento. Nos deben estar agradeciendo en este momento. Bueno, estos son los que el candidato, el candidato y el jefe de campaña que van a enfrentarse al kirchnerismo duro en la provincia de Buenos Aires. En el armado, hoy ya hubo otro pase. ¿Quién? Santiago Montoya. Santiago Montoya también. Santiago Montoya anunció esta noche, hace un ratito, que fue presidente del Banco Provincia. Efectivamente, y fue el hombre, la verdad fue quien tecnificó el ARBA en Provincia de Buenos Aires. La recaudación de impuestos. Sí, después anduvo bollando, andaba por ahí. También con Randazzo. Lo encontró y manifestó una enorme alegría, orgullo de pertenecer al nuevo espacio. Muy bien, ahí también están, entre otros, está Julián Domínguez, el hombre que sacó... Julián Domínguez, claro. Julián sacó 1,5 millones de votos en la interna contra Aníbal, Ojo, hizo el 19%. Así y Aníbal el 21%, así que hay algunos votos 2 puntitos que... Sí, que se perdieron. Dicen. Que le ganó a Aníbal.
¿Quién más está por ahí? Está los sindicatos, porque la UOM entera anunció el apoyo. Cual, efectivamente. Todo esto está bien, el asunto es si Randazzo se termina de animar y se larga. Parece que Alberto Fernández, lo leía, había una nota de Pablo Ibáñez en Clarín, y le dijo, deja de ser un candidato de sacarse fotos sin hablar, hay que salir y hablar. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Va a tener que hablar. Va a tener que hablar. Otros datitos del día, José Manuel de la Sota anunció en Córdoba que no va a ser candidato. ¡Ah, minga! Lo hizo saber y le mandó una carta al presidente del peronismo cordobés diciendo no voy a ser candidato. En el gobierno no se sabe, Yarlora parece que es la otra figura porque importante. Porque la otra figura que se decía que iba a ir con él era la esposa del gobernador Schiaretti. La esposa de Schiaretti. Bueno, parece que lo que sí es concreto es que de la Sota no juega en Córdoba. Al gobierno acá en la Casa Rosada el dato le cae bien. ¿Cómo? Le cae muy bien. Muy bien. Córdoba es la provincia donde el presidente tiene la mejor imagen nacional. Sacó el 70 en el balotaje. Te voy a decir una cosa. En las encuestas que yo vi de Córdoba, las últimas, la marca Cambiemos está, Cambiemos, está 15 puntos arriba de Unión por Todos, o Unión por Córdoba, que es el nombre del peronismo. 15 puntos de diferencia a favor del macrismo. De la Sota al candidato, a Baldassi, al ex referee. Y seguimos con el fútbol, que es la figura del iba a ser el candidato, le llevaba 10 puntos. 15 puntos le llevaba el macrismo al peronismo cordobés, pero 10 puntos le llevaba de la Sota al candidato de Macri. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Por ahora con de la Sota sin ser candidato y el peronismo cordobés tratando de reacomodarse. Bueno, bien, veremos. Nos esperan Luciano Laspina, Marco Labaña y una explicación de hacia dónde nos vamos con la economía. Seguimos en Código, nos acompañan dos diputados, Luciano Laspina del PRO Cambiemos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, Laspina, y Marco Labaña del Frente Renovador. La nueva generación. La nueva generación. Hablando de los problemas que arrastramos desde la generación antes de la nuestra 104 todavía, años, pero bueno. ¿Qué pasa con la economía? ¿Cuánto dio la inflación, dijiste? 2,6. La del INDEC. Sí. La del INDEC, sí. La de consultora privada dio menos. Consumo cayó. Creo que el primer índice, corríjanme, donde el INDEC está por encima de las consultoras privadas. El IPC Congreso este mes dio 2,1, que es lo mismo que dio la Ciudad de Buenos Aires, que es el promedio de la privada. La verdad fue sorprendente. El consumo cayó 5 en marzo, son bien datos oficiales. Bien por el INDEC. Bien por el INDEC. Bueno, la manera de recuperar credibilidad es decir la verdad. No, eso es cierto. Digámoslo. Eso es cierto, es verdad. Mucho mejor va a ser cuando el INDEC diga que la inflación está en menos de 1. Sí, me hubiera gustado más el dato nuestro. Bueno. Claro. Bueno, inflación, tema inflación. El mes malo. Sí, el último índice. Han sido meses difíciles. ¿Qué podría llevar a pensar, como dijo Duhovne hoy, que de aquí a fin de año o a partir del segundo semestre el índice de inflación va a estar en 1%? Bueno, hay varias cosas. El año pasado fue parecido en términos de que el primer semestre fue muy duro en materia de inflación, el segundo semestre cayó rápido. Este año operan, además de los incrementos tarifarios que tienen impacto de primera ronda, pero también de segunda ronda, se meten en los costos. Hay impacto también en algunos costos puntuales por los acuerdos paritarios, que eso también de alguna forma se traslada. Es decir, hay cierta estacionalidad de la inflación en estos primeros meses y después es cierto que el Banco Central lo viene diciendo. Bajar una inflación después de tantos años en la Argentina no es un proceso lineal, no es que todos los meses vamos a ver el mismo. Va a ser una lucha ardua, cuerpo a cuerpo, y por eso el Banco Central se está poniendo firme para dominar este animal que tanto daño le hace a los argentinos. Yo creo que vamos en la dirección correcta, básicamente por una sencilla razón. El Banco Central ha dejado de ser la máquina de imprimir peso para financiar el agujero del Tesoro. Eso de por sí va a erradicar la inflación en Argentina en el mediano plazo. Será un mes más, un mes menos, un 2,6, un 2,4 y después irá al 1% o menos. Nosotros estamos seguros que va a bajar fuerte este año ya la inflación, que estamos atravesando esa estacionalidad complicada. Y trabajamos para cumplir la meta. ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que después del año pasado, donde el gobierno, por las distintas medidas que tomó, los ajustes, el tarifazo, la devaluación, que generó un pico inflacionario muy fuerte, que saltó la inflación al 40% en enero, un poquito más del 40%, lo que está pasando, estamos volviendo a la inflación crucero que tenemos hace 7 años.
que está entre 20 y el 25%. Digamos, sacando el 2014. A la del último tiempo de Cristina. Exactamente. Sacando 2014 y 2016, donde los 2 años hubo una devaluación y ajustes tarifarios, porque en 2014 Kicillof hizo lo mismo. Sí. Devaluación y ajuste tarifario. Se fue casi al 40, un poquito menos de 40 días en el momento, y ahora está lo mismo. Con lo cual, hasta ahora la lucha contra la inflación yo no la veo. Y lo preocupante es, más allá de los datos puntuales que haya tenido estos meses con el efecto tarifario, es que cuando uno mira para adelante, lo que está viendo que tenés una inflación dura que está principalmente en alimentos y bebidas, que es lo que más le pega a la gente. De ahí que nosotros salimos con este plan de bajemos los precios, porque justamente es lo que creemos que tenemos que empezar a cortar esa inercia que permanentemente está generando tanto daño y que le pega sobre todo a los sectores más vulnerables. A ver, ¿con qué 2 medidas básicas piensan que se pueden bajar los precios? Que lo anunció Massa con Margarita Stolbizer el otro día. A ver. Que se bajen. Una cosa es decir que queremos bajar los precios, otra cosa es que bajen realmente. ¿Con qué bajan? A ver, hay primero una discusión más de fondo, que es, no hay ninguna ley por la cual podamos decir se elimina la inflación. Eso ya lo hemos probado 1000 veces, eso no existe, el déficit cero, todo eso no existe. Lo que sí podemos generar son herramientas que vayan cortando los mecanismos de generación de inflación. Hoy Argentina tiene una inercia inflacionaria muy grande. ¿Cómo la cortamos? Haciendo un esfuerzo en bajar en algunos productos muy sensibles los precios de forma inmediata. Y eso lo podemos hacer con impacto, con un esfuerzo fiscal. Entre 3 y 4 pesos de cada 10 que gastamos en alimentos se lo lleva el Estado. El Estado nacional, provincial, municipal. Si cortamos un poco los impuestos, no digo tampoco llevarlos a cero, ojalá podamos, pero si cortamos un poco la presión impositiva, ahí podemos generar inmediatamente una disminución en los precios de algunos productos de la canasta básica de alimentos. Y lo otro es controlar la formación de la cadena de precios, cómo se fijan los precios, particularmente en supermercados, las cadenas de comercialización, donde por la falta de competencia, los abusos de posiciones dominantes hace que haya precios muy altos. Después hay un montón de otras cosas que uno puede trabajar. Pero estos son 2 factores que está común en todo lo que es la formación de precios en alimentos y bebidas. ¿Lo ven así ustedes, La Pina? ¿No? Eso es lo que quería preguntar. ¿Y dónde? Porque esta semana, y lo dijimos en la apertura con Julio, Nicolás Dujovne habló de un bosque de brotes. ¿Dónde están? Bueno, voy primero a la... Dale. Yo creo que hay que distinguir un nivel de precios de inflación. La inflación es un fenómeno que tiene que ver con otras causales monetarias y expectativas y varias otras más, que poco tiene que ver el nivel de precio de los alimentos o incluso la estructura impositiva, que pueden tener un efecto puntual, pero no tienen nada que ver con el proceso inflacionario. Eso por un lado. Yo creo que hay enormes diferencias con lo que vivió Argentina durante el kirchnerismo en materia de lo que se está haciendo de lucha contra la inflación. Por empezar, la que mencioné, dejar de utilizar el Banco Central como la quinta rueda del carro. Después no tenemos cepo cambiario, no tenemos una política de reducción del déficit fiscal cuando el kirchnerismo iba en la dirección contraria. Creo que es diametralmente distinto el escenario. Respecto a la política de precios, que va en todo caso a discutir el nivel del precio de los alimentos en Argentina, que ha hecho el Frente Renovador, eso no ataca la inflación, eso ataca en todo caso la discusión a nivel de precios. Coincido que hay que mirar las cadenas de valor, trabajar en la competencia. La discusión impositiva es bastante más compleja. Argentina tiene un problema impositivo tremendo. Hemos creado esta semana empezado a trabajar en la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria, precisamente porque reconocemos que hay un problema. Creo que ese problema está en gran medida en las provincias más que en la nación, y que eso carga y encarece mucho también el precio de los alimentos. Dicho esto, cuando nosotros tenemos un Estado que tiene un enorme problema fiscal, tenemos que ser muy prudentes en dónde asignamos cada peso que bajamos de impuestos, que subimos de gasto. En este sentido, cuando uno baja impuestos para algunos productos, sin discriminar, nosotros pensamos que preferible subir subsidios a sectores específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno baja el IVA a la carne, a la leche, aunque la proporción de la canasta que gastan los sectores más ricos en carne sea menor de lo que ganan, por ahí terminan gastando más plata en carne que una familia pobre. Sin duda. Y el Estado gastó más subsidio tributario en esa familia rica que en la familia pobre. Bueno, entonces, ¿sí funcionaba el subsidio? ¿Funciona todavía el subsidio de los servicios públicos? Nosotros, en ese sentido, tenemos una visión crítica de bajar impuestos. ¿Y qué ha hecho otros países que han bajado IVA, por ejemplo? O que, en todo caso, que han subido IVA? Uruguay
subió el IVA creo que del 19 al 21. ¿Qué hizo? Le dio devolución con tarjeta de débito, como nosotros hicimos a los jubilados y votamos con Marco, a determinados grupos específicos. ¿Por qué? Para que el aumento tributario, en ese caso, no la rebaja, recaiga sobre los sectores que uno quiere focalizar el beneficio. Entonces, cuidado dónde vamos el subsidio y cuidado con confundir nivel de precios con tasa de inflación, que son dos discusiones distintas. Ahí la clave en eso es de elegir los productos. Si yo, por ejemplo, elijo en la carne, elijo la paleta, no es un corte que esté relacionado con los sectores más ricos de la sociedad, sino lo que es un consumo de carne muy popular. Entonces, yo no digo a toda la carne, elijamos los productos que tienen consumo popular. La paleta, la carne picada común, digo, son los cortes que son populares. Y ahí dirigimos a quién estamos yendo. El aceite, el pan, digo, todos esos son consumos básicos que tendríamos que inmediatamente generar una reducción. Yo iría en la dirección contraria. Yo sacaría en todo caso exenciones tributarias y aumentaría el subsidio a los sectores más vulnerables. Bueno, pero ahí el problema es cuando uno no tiene bancarización como tiene Argentina. Cuando votamos el año pasado la ley de devolución del IVA a jubilados, nosotros les dijimos, ojo porque tenés un problema de bancarización, esto no va a terminar llegando. Dicho y hecho, de los 30.000 millones que se dijeron cuando discutimos la ley que iba a ser el costo fiscal, el año pasado no llegamos a los 1.600 anualizados. Este año en el presupuesto se votaron 17.000. Si gastamos 3.000 millones, va a ser un milagro. Esto es por... Entonces, porque está mal aplicado. La devolución. Está mal aplicado y no tenemos bancarización. El jubilado no está acostumbrado a ir con la tarjeta de débito. Y encima había partes de la ley que tenía que tener un programa de difusión muy fuerte por parte del Ejecutivo que no hubo. Sí. Hubo una mala implementación. También seamos justos, hay un problema de cultura de los jubilados y hay un problema del sistema que no funciona bien. Totalmente, con Marco, totalmente. Pero trabajemos en la bancarización. Porque además de blanquear la economía, vamos a poder... Es que el problema es que hay que trabajar, y coincidimos y lo discutimos en ese momento, pero hay que trabajar pensando en mediano largo. Mientras tanto tenemos que hacer cómo hacemos para recuperar el consumo de leche. Bueno, cómo hacemos para revertir la caída de que hay una familia que dejó de consumir leche. Pregunto a los dos, primero uno al otro. ¿Crece la Argentina? ¿Dónde crece y cuánto crece este año al final? Porque arrancamos con el 3,5 y ya estamos llegando al 2. Sí. Por lo menos las consultoras empiezan a resetear las valoraciones que habían hecho por comienzo de año. Yo primero te hago un comentario sobre el bosque de brotes verdes. Sí. Digo, yo cuando uno tiene que hacer cursos de jardinería para ver dónde están los brotes, y es que realmente no están tanto. Yo creo que hay sectores puntuales que pueden generar un crecimiento, digamos energía, algunos sectores de agro, no todo el agro, algunos sectores como por ejemplo el automotriz, que son más efectos estadísticos que efectos concretos, y eso te va a llevar un crecimiento del 2, 2,5. Ahora, eso está hoy todavía, eso lo ven hoy todavía. Yo creo que entre el 2 y el 2,5 yo creo que se puede crecer, pero es un crecimiento más estadístico. ¿A la gente esto le llega o no le llega? Y no le va a llegar. Bueno, primero celebro que estemos discutiendo cuánto crecemos y no si vamos a crecer. Me parece que es un paso adelante respecto de... Bueno, pero veníamos de 3 y pico y ya estamos en 2 y pico. Bueno, veremos. Y la discusión es quiénes crecen también. No cuántos, sino quiénes. Porque que me crezcan los sectores más ricos de la sociedad y... Creo que la verdad es que la economía está creciendo en muchos sectores. Si vos te fijás, el mercado laboral está estabilizado, está creando empleos formales. El otro día, hablando con el gobernador de mi provincia, le pregunté, ¿tenemos alguna otra industria? Santa Fe. En Santa Fe. ¿Alguna otra empresa que esté en crisis, como la de las llantas que se recuperó hace algunos días, Sancor, que había un problema puntual? No están cerrando fábricas, se están creando empleos. La economía de a poco empieza a despegar. ¿Cuál es la gran diferencia? Nosotros elegimos crecer de manera sustentable. Lo escuchaba hoy a Miguel Beña a la mañana en la radio diciendo, la verdad que me sorprendió el gobierno porque fijó una pauta salarial menor a la que yo esperaba. Porque siendo un año electoral, todos los gobiernos le dan inflador a los salarios, gana la elección y al otro año le sacan el dinero a la gente del bolsillo con la inflación. Nosotros vamos más prudentes, a lo mejor poniendo en riesgo la inflación y estas dudas las elecciones y las dudas respecto a si la economía va a crecer. Pero que estamos seguros que no vamos a crecer 20 meses para caernos como un piano, vamos a trabajar para crecer 20 años. Interesante. Optimista, pero bueno. Estamos optimistas, sí. Optimista. A ver, está en el gobierno, no es optimista, tenemos que apagar la luz. Yo creo que todavía le falta mucho a Argentina para decir estamos encaminados. En términos de empleo,
Es cierto, en estos meses se están creando un poco de empleo después de la caída fenomenal que tuvimos el año pasado. Y hay un problema adicional, que nadie está hablando de los empleos que año a año se tienen que ir creando por el crecimiento vegetativo. Sí. Esa es la misma discusión que tenía el kirchnerismo, donde tuvo los últimos 4 años donde no tuvo creaciones de puestos de trabajo. Entonces tenías un aumento del desempleo porque aumentaba la cantidad de gente que entraba en la población económicamente activa. Gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación. Nosotros venimos enseguida, tenemos que entregar premios para cerrar la noche en Código. Baldassini se pone con un poquito. Acá estamos, jóvenes. Sí, señor. Ahora vamos a repartir. Va a venir el medallero de Código. Hay sorpresas hoy, ¿eh? Es verdad. Hay sorpresas. Y otra que no son tan sorpresas. No. Medalla de oro, querido director, a ver. Este sí debuta. Debut y despedida. Creo que sí. Sí, debut y despedida. A ver. Y se viene. Mírame vos. Ramón Baldassini. Fue el jefe. ¿Quién? Federación, mira, FOECITES, Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones. El gremio de los empleados del correo. Sí, señor. ¿Por qué le damos el oro a Baldassini? Porque el hombre, sí, con 82 años. Bien, Baldassini. Y 54 a cargo de FOECIT. ¿54 jefe del gremio llevaba? Sí, 54. Poco, ¿no? Se retiró ahora, leí que se retiró. Efectivamente. Sí. Comenzó la renovación sindical. Eso es lo entender... que el gobierno viene pregonando empieza a tener sus primeros brotes. Sí, ¿viste que para hablar de brotes. Facundo Moyano dijo, yo dejo el gremio de los trabajadores del peaje porque hay que renovar. Estuvo 5 o 6 años. Su pibe, 30 años, tiene 32. Un poquito más. Bueno, pero igual es una persona cuando joven. Nació Facundo Moyano, el señor Baldassini ya era el jefe del gremio de correo. Comenzó la renovación. Sí, después de 54 años. Este es un gesto. Muy después de 54 años y con 82 de edad, dio un paso al costado. Hay un nuevo secretario general de FOECIT. Sí. Baldassini está en el correo, en el directorio. Sí. Está muy bien. Pero se retiró del gremio, muy bien, don Ramón. Empezó la renovación. Medalla de oro, renovación sindical. Viene la de plomo. Esta es cortita, ¿eh? Cortita se explica sola, ¿no? Sí, totalmente. Vas a ver la caripela, vas a ver ahora. Mirá. Vino. Supongo que es... Sí, es. Claro, pelín cortín. No está más con barba, ¿no? Claro, tenía que ir a... Se cortó la barba. Es llamado ex vicepresidente. Sí, perdón, esto podía haber sido oro también. ¿Por qué? Es el primer vicepresidente en la historia que afronta un juicio oral y público. ¿Y acá le pondríamos oro por eso? ¿Qué tal? Estamos jodidos. No, yo dije... Bueno, muéstrame un poquito a Vudú, maestro, un cachito más. Sea bueno, director. Vudú, ahí está, gracias. mirámelo. Ahí está, sentadito en el inicio del juicio oral. Tenía una cara de... Sí, ¿no? Mirá dónde estoy acá. Y es el más liviano de todo, ¿eh? Por ¿La causa? Sí, un choreo de un auto. No, bueno, de adulteración de adulteró los papeles pública. Para no tener que dividir el auto con la exmujer cuando se separó. Un tipo... Una actitud que habla mucho del vicepresidente. Necesitado, no. Después anduvo por la playa, ¿eh? Sí, ayer miércoles. Estuvo en la plaza, claro. Sí, con Mariotto. Donde hay una plaza con el de Quebracho. Sí, totalmente. Primer juicio oral. No será el último. Después viene Chicone, que va a ser este año. Y ahí está un poquito más complicado. Sí, Vudú en el banquillo, sí, señor. Hay justicia a veces, ¿eh? Viene la música. A ver. Y ya para irnos, fíjese quién. Sí, señor, y esta paga 1.90, ni llega a 2. No sí, diga, señor. Esta persona. No, la señora, la expresidenta de la Nación. Qué linda está en la Acrópolis. Que eligió a Pericles en la Acrópolis. Dijo que Pericles era su griego favorito. Sí, efectivamente. Pensé que era, qué sé yo, un actor. No, muy bien. Ahí está, ella en la Acrópolis de Atenas. Magnífica. ¿Por qué le damos Pinocho? Tiene todo el derecho del mundo a identificarse con Pericles. No, lo mío es Sócrates. Sí. Ella es Pericles. Bien. ¿Por qué le damos el Pinocho? Porque la doctora no dijo toda la verdad. Porque, lo decíamos antes, dijo que cancelaba su visita a un centro de estudiantes de Oxford porque tenía que volver con urgencia porque los torturadores volvían a caminar por las calles de la Argentina. Avísenle, ¿iba a Oxford ahora? ¿O no dijo toda la verdad? Parece que iba a haber goma en Oxford y por eso no fue. Me parece que le agarró un poquito de bonja por lo que podía pasar en Oxford y decidieron
pasarlo por alto. En Ezeiza, doctora, lo va a estar esperando Pinocho, y nosotros también, si no fuera porque justo ese día nos toca trabajar, pero Pinocho para la doctora. Al pie de la escalerilla. Devuélvalo, o de la manga, devuélvalo, que la semana que viene tiene que mandárselo. Sí, señor. Nos vemos el jueves que viene. Sí, señor. Chau. Chau, chau.